Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, quisiera reflexionar a partir de una frase que se le atribuye al señor Winston Churchill. Él decía, hay políticos que piensan en las próximas elecciones y hay políticos que piensan en las próximas generaciones. En Venezuela, en estos tiempos, uno escucha con mucha frecuencia, primero, una desconfianza hacia la llamada clase política. Segundo, mucha gente le pide a sus políticos que sean honestos, que digan la verdad, que preparen hojas de ruta no para satisfacer a la galería, sino hojas de ruta realizables, que puedan alcanzar objetivos reales. Me voy a referir al tema del revocatorio, porque ciertamente hay una ola en la opinión pública a partir del triunfo de Barinas que favorece, pero notablemente en las encuestas, la participación en el proceso de revocatorio. Pero los líderes políticos están o estamos, digámoslo así, atrincherados. No queremos hablar para nada del revocatorio o hablamos en galimatías. Decimos sí, no, todo lo contrario, un poco aquellas frases que nos enseñó Carlos Andrés Pérez. La gente necesita que el liderazgo político sea claro, que diga lo que piensa, no que lea una encuesta y para congraciarse con la mayoría diga lo que la mayoría piensa, aunque él no crea lo que la mayoría piensa. Porque se trata, mis queridos amigos, no de emociones, sino de realidades. Se trata de definir si es posible, solo si es posible, si los tiempos dan, si los números dan, si las condiciones dan para participar en el revocatorio o no. Si las condiciones no dan y la oposición pudiera llevarse una derrota importante este mismo año cuando acaba de obtener un triunfo simbólico muy importante en Barinas, la dirigencia política tiene que ser lo más clara posible y colocarle a la gente en la bandeja de opciones los pro y los contra de cada paso que se vaya a dar. Porque la politiquería, eso de decir cosas para caer bien, ya no sirve en las sociedades, mucho menos en sociedades como la venezolana, que necesita salir de la tragedia en la que la metieron estos señores llamados revolucionarios del siglo XXI. Entonces, creo que tiene que irse evaluando con mucho aplomo, con mucha lectura, con mucho cálculo, si es viable irnos a un proceso de revocatorio del mandato con las actuales condiciones constitucionales y electorales de ese revocatorio, que no tiene ni siquiera reglamento, o esperar las conclusiones de las reuniones en México para que a partir de México pudieran llegarse algunos acuerdos que permitan viabilizar el revocatorio. Pero insisto en lo que comentaba ayer. Los saltos al vacío no conducen a nada. Y los dirigentes políticos tienen, como los padres de familia, vean es lo que les estoy diciendo, un dirigente político conduce a la sociedad, un padre de familia conduce al hogar. Entonces, esa conducción tiene que hacerse con responsabilidad para no
acabar con los ahorros de la familia, o para no acabar con el capital político, o para no acabar con eso que llaman los politólogos masa crítica, la masa crítica que ya se tiene. Entonces es importante, es muy, muy importante que los políticos conduzcan y no que se dejen conducir. Porque cuando se dejan conducir, terminan siendo manipulados por un conjunto de emociones. Y todo ser humano que se deja conducir por sus emociones termina en el fracaso, como ser humano o como sociedad o como grupo humano. Dejar de pensar, dejar de razonar lo conveniente, lo viable, lo posible y dejarse llevar por una emoción de momento, generalmente trae profundas decepciones y profundos fracasos. Así que sería muy, muy importante que la oposición venezolana haga una especie de retiro, como hacemos los católicos los retiros espirituales, y unos 3 o 4 días en un sitio, discutiendo la viabilidad o no, discutiendo la nueva alianza nacional para poder preparar adecuadamente las nuevas situaciones. Un plan, un programa, un proyecto, una vía. Pero insisto, me gusta la frase de Churchill. Hay políticos que piensan en las próximas elecciones y hay políticos que piensan en las próximas generaciones. En lo personal no quisiera que este año el símbolo de Barinas se convierta en una nueva decepción. Por eso creo que hay que razonar y pensar con paso firme, con pie a tierra, qué hacer, si es viable o no el revocatorio del mandato para este año. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos a punto con Juan Carlos